Que Dios les bendiga a todos. Adelante, Eduardo. Sí, que Dios les bendiga a todos. Bueno, voy a estar hoy moderando aquí un debate entre el sacerdote católico Carlos Mojica y el apologista evangélico Joel Moody. Este debate se va a estar transmitiendo por aquí por Apologética Emaús, pero también va a estarse transmitiendo por reflexionesdelpastor.com. El debate se va a tratar sobre la sola escritura, la sola escritura. El formato va a ser el siguiente. 20 minutos de exposición para cada parte y 15 minutos de refutación para cada parte y una pregunta para finalizar el tiempo oficial del debate. Todos los tiempos los va a comenzar el sacerdote católico Carlos Mojica. Van a tener un minuto primero de presentación, así que bueno, Carlos, cuando quieras puedes presentarte en un minuto. El audio. Sí, buenas noches para todos. Espero se escuche bien. Pues está un poquito floja la señal. Se escucha un poco entrecortado. El pastor Eduardo, no sé si Joel esté de acuerdo y el pastor para que tengamos la cámara apagada porque pues realmente no, el internet está un poco malo. Bueno, mi nombre es Carlos Mojica, soy presbítero de la Iglesia Católica. Estamos aquí pues para defender pues que la revelación está al servicio de ella la palabra de Dios, la sagrada tradición y el magisterio. Es lo que voy a pues a defender en este en vivo. Esperamos que sea de respeto, de edificación. Bienvenido Pastor Eduardo Gutiérrez a este canal y también Joel Moody, bienvenidos. Y todos los que nos están acompañando en los comentarios, un saludo pues muy especial. Esperamos que esto sea pues para la edificación del pueblo de Dios. Adelante, Pastor. Ok, perfecto. Entonces, apologista Joel Moody, tiene usted un minuto para presentarse. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Pastor Eduardo Gutiérrez. También agradezco de manera especial al presbítero Carlos Mojica por haberme invitado, ¿verdad?, a este gran debate sobre la sola escritura. Me presento, mi nombre es Joel Moody, es de la República de Perú. Y el debate de hoy, mis estimados amigos, va a ser la sola escritura. Ojo, recalco, no va a ser la inerrancia de las escrituras, no va a ser sobre el canon bíblico, no va a ser sobre, no, va a ser sobre la sola escritura. Así que si nos desviamos del tema, creo que ya habremos perdido el debate, ¿verdad? Entonces, vamos a centrarnos en ello, así que sean cada uno de ustedes bienvenidos. Y bueno, le pido la autorización al presbítero Carlos Mojica para que pueda él decir públicamente que hay un permiso para que este debate pueda ser transmitido en todas las plataformas cristianas. Por favor, mi estimado presbítero, le agradecería a ello dar su permiso. Adelante. Sí, adelante, sin dificultad lo puede hacer, adelante. Muchas gracias. Adelante, pastor. Ok, entonces ya vamos a comenzar el primer tiempo oficial del debate, en este caso la exposición de argumentos, donde el sacerdote católico Carlos Mojica va a tener 20 minutos para exponer. Amado Carlos, cuando usted comience a hablar, yo le enciendo el tiempo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Yo voy a defender pues que la sola escritura es insuficiente para el servicio de la revelación. Lo que tenemos que entender que la autoridad suprema es lo que Dios ha revelado. Y lo que Dios ha revelado está a su servicio la tradición y la tradición oral y la tradición escrita, que es la Sagrada Escritura. Entonces, fijémonos que el mismo apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, y sería solo la escritura, el mismo San Pablo no mandaría, pues, como dice el texto,
por inspiración, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Fíjate el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, si fuese sola escritura, ¿para qué manda la Sagrada Escritura? Que los pastores lleven a la perfección a los santos. Bastaría con solo leer la Biblia y no seguir la enseñanza de los pastores, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, esa es una parte. Ahora, otra parte a entender también sobre este tema es que el mismo Señor envía a los discípulos. Él mismo les dice a los apóstoles, a quienes a ustedes rechazan, a mí me rechazan, ¿sí? Es decir, que encontramos en Lucas 10, exactamente el versículo 13 al 16, dice, tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Si fuese sola escritura, entonces no habría envío, sino solamente bastaría con regalar Biblias y regalar Biblias. Cuando hay alguien que es enviado por parte de Cristo y quien lo rechaza, se rechaza al mismo Jesús. Bueno, otro aspecto importante a saber, por ejemplo, los mismos escritos de Marcos, por ejemplo, Marcos, el mundo evangélico cree que fue escrito por Marcos, pero en ninguna parte del Evangelio de Marcos, si leemos del Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, nosotros nos damos cuenta que en ninguna parte dice que fue escrito por Marcos. En ninguna parte fue escrito por Marcos. O sea, eso es obra de la tradición. Ahora, otra parte importante también que encontramos nosotros es que en la genealogía de Mateo, en el capítulo 1, que la encontramos nosotros en el mismo Evangelio de San Mateo, fijémonos que en la genealogía nosotros encontramos que la lista de la tercera generación, desde el versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Viuda, Viuda a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, fíjense que esta tercera genealogía, después de la deportación, estos nombres de Zorobabel, de Eliaquín, de Azor, que usa el escritor sagrado, no aparecen en ninguna parte del Antiguo Testamento. Quiere decir que estuvieron y están en la tradición oral de Israel. Si fuese sola escritura, el mismo evangelista San Mateo usaría la misma escritura con estos nombres cuando no hay ningún texto en el Antiguo Testamento que demuestre estos los representantes que están aquí después de la deportación a Babilonia que sucedió en el año 589 antes de Cristo. O sea, nada más ahí nos damos cuenta de que usó la tradición. Ahora, otro aspecto importante, por ejemplo, los judíos tienen un libro que se llama el Seder. El Seder, que es el rito de la preparación y celebración de la Pascua. Ese rito de la Pascua que celebran los judíos con 5 copas y 3 panes, que es un ritual propio que está en el Seder de los judíos. El Seder de los judíos no está en ninguna parte del Antiguo Testamento. O sea, es una tradición oral puesta por escrito, pero que no está dentro de la Sagrada Escritura, que es lo que se llama el Seder. Es decir, que los mismos judíos no creen en la sola Escritura, porque los judíos, ellos mismos, están usando un texto que se llama el Seder, que es propiamente posexílico y que no está en ninguna parte de la Biblia. O sea, es decir, los mismos judíos no creen en la sola Escritura. Yo creo que la palabra de Dios nos lleva a la verdad y que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Claro, yo creo que la palabra de Dios tiene su autoridad, pero la palabra de Dios, los mismos textos que he mostrado y las referencias que he usado, nos damos cuenta que los mismos textos, lo que está escrito en el caso de Mateo, está en la tradición oral.
Y el caso del ceder en ninguna parte está en la Biblia. Es decir, los mismos judíos refutan la sola escritura. Bueno, ahora, otro aspecto importante es, por ejemplo, el tema de el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, que es exactamente en el año 49. En el año 49 no había ningún escrito del Nuevo Testamento. No había ningún escrito del Nuevo Testamento. Cuando hubo ese problema, ese altercado que lo encontramos nosotros en Hechos de los Apóstoles, en todo el capítulo 15, para tratar el tema en cuestión, los mismos apóstoles no se remitieron a la Biblia para solucionarlo, sino a la iglesia, es decir, toda la iglesia reunida, los apóstoles, los presbíteros y toda la iglesia. Es decir, que cuando hubo una cuestión doctrinal a solucionar, no fueron a la Biblia, sino que fueron a la iglesia. Ahora, el mismo apóstol San Pablo dice él mismo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, que está en 1 Timoteo 3:15. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea que la columna y fundamento de la verdad es la iglesia, porque la iglesia fue primero que la Biblia, porque los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento cuando predicaron el Evangelio. Es más, los apóstoles predicaron sin la Biblia. Si fuese sola escritura, los apóstoles hubiesen llevado bajo sus manos la Biblia, pero no estaba la Biblia. Los apóstoles, ellos mismos predicaron sin la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo sé que en segunda, el texto de segunda de Timoteo, donde dice que toda Biblia, toda escritura es inspirada por Dios, que lo encontramos en la segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Ahí hay un problema histórico bárbaro porque la segunda carta a Timoteo, escrita hacia el 66, todavía no estaba escrito Hechos de los Apóstoles, las cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, ni el Apocalipsis. Entonces, ese texto yo lo uso para decir que, claro, la escritura es inspirada por Dios, pero aquí el tema es la lista como tal. La lista como tal de 66 libros en el mundo evangélico, 73 libros en la Iglesia Católica. La pregunta es el tema de la inspiración. Pero aquí en este texto encontramos una dificultad y es que aún no estaban escritos estos, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles. Si leemos nosotros, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, nos encontramos que en ninguna parte de Hechos de los Apóstoles hay una referencia de que el libro se llame Hechos de los Apóstoles. No la hay. Entonces, la pregunta es, ¿quién le atribuyó el nombre de Hechos de los Apóstoles cuando el mismo libro no dice en ninguna parte, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, no dice que ese libro se llama Hechos de los Apóstoles? Además, también la carta a los hebreos. Leyendo nosotros la carta a los hebreos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, en ninguna parte de la carta a los hebreos encontramos que el libro se llame la carta a los hebreos. Entonces, fijémonos que si la misma Biblia usara un texto de creer solo lo que está en la Biblia, no lo llamaríamos carta a los hebreos. Si creyéramos solo lo que está en la Biblia, no la llamaríamos Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Si lo creyéramos todo lo que está en la Biblia, entonces cuestionaríamos la tercera genealogía de Mateo desde el 1:12 en la tercera generación, que fueron posteriores a la deportación a Babilonia. Entonces aquí nos damos cuenta que eso es un tema crucial. O sea, es decir, que si la sola escritura no puede funcionar cuando ya está la lista. La sola escritura tiene que funcionar incluso desde Adán. Tiene que funcionar la sola escritura desde Adán hasta el último apóstol. No puede funcionar porque lo que yo veo en el mundo evangélico es que hacen funcionar la sola escritura ya después de que está la lista. Y no puede ser así. Tiene que ser desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, por ejemplo, ¿quién decretó de que, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 4, que fue que Caín mató a Abel, quién definió que eso era inspiración de Dios, ese texto sagrado? ¿Sí? ¿Quién definió, por ejemplo, eso?
que es de común con el mundo evangélico, el libro del Génesis. ¿Cómo va a ser inspirado la descripción de la narración de que el hermano mata al otro hermano? En Génesis 22, por ejemplo, cuando Dios pide el sacrificio de Isaac, ¿quién define esa inspiración? ¿Quién la define como tal? ¿Verdad? Para que sea palabra de Dios. Ahora, es decir, la sola escritura tiene que funcionar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No tiene que funcionar, no tiene que funcionar cuando ya está la lista como tal de los textos sagrados a creer, ¿verdad? Otro aspecto importante, por ejemplo, si fuese sola escritura por sola escritura de forma radical, tendríamos que circuncidar a todos los niños, porque entonces no sería el bautismo, porque el bautismo es algo novedoso. Bautismo en agua es algo novedoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que el mandato de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:16, es el cambio por la circuncisión. Entonces, si fuese solo escritura, tendríamos que circuncidarlos y bautizarlos, porque entonces yo no puedo invalidar un texto con la sola escritura, pues obviamente sabiendo que Cristo es la plenitud de la ley, Cristo es la plenitud, pero entonces ahí no hay que tambaleando la sola escritura, porque si no tendríamos que, con todo respeto, circuncidar pues a todos los niños. Ahora, otra parte, por ejemplo, en Éxodo 20, todo el capítulo 20, encontramos los mandamientos. En la lista de los mandamientos, que es muy clara, que está ahí en Éxodo 20, hay una parte en 2 de Corintios capítulo 3, todo el capítulo 3 podemos leer, que el mismo apóstol San Pablo está diciendo que eso que está escrito en tablas de piedra es un ministerio de la condenación. O sea, llevó a la condenación, que pasó de moda, de que eso escrito en tablas de piedra lleva al ministerio de la condenación. Si fuese sola escritura, tendríamos que conservar esa lista e invalidar 2 de Corintios en el capítulo 3. Entonces la pregunta acá es, entre toda esta doctrina tiene que haber una sola fe, Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe. La pregunta es, entre estos textos que yo no estoy poniendo en contradicción texto con texto, ni poner a pelear texto con texto, que creemos que Cristo es la plenitud de la revelación, no es por ponerlos a pelear, nos damos cuenta nosotros de que tiene que haber alguien que define la inspiración. Tiene que haber alguien que define la inspiración. Tiene que haber alguien que reunidos definen la inspiración de los textos sagrados o solucionan alguna cuestión doctrinal que se tenga que presentar. Entonces, fijémonos que si fuese sola escritura, pues en el tema del Concilio de Jerusalén sería regalemos Biblia, si lean la Biblia, aquí solucionamos la circuncisión y nada que contar. Entonces, fíjense que hay textos en esos Hechos 15 de que hubo un problema en cuestión, ahí el mismo texto lo dice, y que fueron a la iglesia. Fueron a la iglesia para solucionar la misma cuestión. Entonces, sabemos también que el Nuevo Testamento no existía en la era apostólica. La era apostólica va hasta el último apóstol, ¿cierto? No, el año 90, pero nosotros sabemos que la escuela joánica, al inicio de la escritura del Apocalipsis, la escuela joánica termina de, digámoslo así, de entregar a la tradición de la iglesia el libro del Apocalipsis, que en ninguna parte del Apocalipsis dice que se llama Apocalipsis. Ese fue un nombre que le dio la tradición al Apocalipsis. Entonces, fíjense que se necesita la tradición para definir la inspiración, para definir los libros, para definir la autenticidad, para definir la inspiración. Y en este caso, la escuela joánica, casi hasta el año 110, terminó de pulir el Evangelio de San Juan, que fue iniciado por él mismo, obviamente, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de que en la era apostólica no estaba el Nuevo Testamento. Entonces encontramos estos textos y estas referencias para decir que si fuese la sola escritura, tendría que funcionar en que los apóstoles tendrían en sus manos los 66 libros de la Biblia, si fuesen evangélicos, los 73 libros de la Biblia, si fueran católicos, pero resulta que ellos no tenían el Nuevo Testamento en sus manos.
Ahora, Cristo muere en el año 33 y asciende a los cielos y envía a los apóstoles por el mundo entero. Del 33 hasta el 51, no estaba escrito ningún texto del Nuevo Testamento. En el año 51 fue escrita la primera carta a los tesalonicenses. ¿Cómo harían en la era apostólica del 33 al 51 si no había Nuevo Testamento? ¿Cómo harían ellos en las reuniones? Es decir, se remitían a la tradición oral. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si la sola escritura fuese verdad, entonces tendrían que tener la lista de los libros desde el inicio de los patriarcas, ¿sí? Pero no la hay, no la existe. Entonces, fíjense que hay tradición oral y hay tradición escrita, ¿verdad? Que es paralela y que si fuese sola escritura, ya habría sido bajada del cielo el texto bíblico y no hubiese pasado por todo ese proceso que describimos. Por ejemplo, en el año 51, en la primera carta a los tesalonicenses, en el año 52, primera a los corintios, en el año 53, Filipenses, Filemón, segunda Corintios, Gálatas, Romanos, Timoteo, Tito, ¿sí? O sea, fíjense que incluso los evangelios no fueron escritos de primeras. Marcos es el evangelio más antiguo, Mateo y Lucas, ¿sí? Juan después. O sea, fíjense que los escritos de la Biblia no fueron por orden lógico, por orden cronológico, están puestos por orden lógico en la Biblia, pero el orden cronológico es diferente. Entonces la pregunta es que hubo alguien fuera de la Biblia que organizó las listas, ¿sí? Para decir, bueno, aquí están los evangelios, estas son las cartas de Pablo, esta es la carta a los romanos, esta la llamamos la carta a los hebreos, porque en ninguna parte de la carta a los hebreos, desde el capítulo 1 hasta el 13, encontramos que diga que sea carta a los hebreos. Entonces, viendo este orden, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles hacia el 75 al 80, después la primera, segunda y tercera carta de Juan, después el Apocalipsis. Fíjense que en ese orden de escritura de los textos sagrados, que los encontramos en los mismos prólogos de los evangelios, a quienes iban referidas algunas cartas del mismo apóstol San Pablo, nos damos cuenta que en la era apostólica, cuando ellos predicaron, no estaba el Nuevo Testamento, ¿sí? No estaba el Nuevo Testamento. Que sí habían usado la Septuaginta, porque dice la tradición que usaron la Septuaginta, que era la autorizada en esos momentos en cuanto a la lectura del Antiguo Testamento, pues el Talmud o el Tanakh, bueno, como sea. Pero lo importante aquí es la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en la cual los mismos apóstoles están refutando la sola escritura porque pues usan tradiciones. Un minuto. Que no están en la Biblia. Señor. Un minuto queda. Un minuto. Entonces, mirando también, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, encontramos nosotros en Juan 21, 25. Dice, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribiera. O sea, fíjense que aquí hay tradición oral, aún sigue habiendo tradición oral, que no haya sido puesta por escrito y que no es invalidada. Entonces, si no la invalida Juan 21, 25, quiere decir que si hubiese dicho ahí, todo lo que está escrito es lo que tienen que creer. No, dice, hay otras cosas que no fueron puestas por escrito. Entonces, la sola escritura, pues con estos textos que he mostrado, pues he manifestado que no es suficiente. Bueno. Tiempo. Ok. Bien, déjenme resetear el tiempo. Bien, entonces, mi hermano Joel Moody, cuando usted comience a hablar, yo le enciendo el tiempo. Va a tener 20 minutos para exponer. Muy bien, comienzo a partir de ahora. Adelante. Bien, le pido, pastor. Ahí está, ahora sí. Bien, 3, 2, 1, va. Bueno, yo sinceramente pensaba que me habían invitado a un debate sobre sola escritura, no sobre compilación del canon, sino sobre quién escribió los libros sagrados, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que me he confundido de debate. Pero bueno, eso ya lo haré notar en mi refutación. Bueno,
Ok, comenzamos entonces hablando de lo que realmente es el tema del debate el día de hoy, no sobre compilación del canon, no sobre quién escribió tales libros, no, eso no es el tema del debate el día de hoy. El tema del día de hoy es sola escritura y tenemos que hablar de sola escritura. Si no hablamos de sola escritura, entonces ¿de qué estamos hablando? Ese es el tema del debate de hoy y de eso tenemos que hablar. Muy bien, mis estimados amigos, entonces entremos en materia. Cuando hablamos de sola escritura, surgen algunas preguntas puntuales, ¿verdad?, al respecto. Número 1, ¿qué significa sola escritura? Número 2, ¿qué enseña sola escritura? Bien, mis estimados amigos, estas preguntas demandan en sí una respuesta satisfactoria y veraz. Para ello, es necesario que todo prejuicio sea quitado del medio y para lograr ello es necesario desaprender. Así es, tal como lo oyes. Primeramente es necesario desaprender. Si tú tienes alguna idea equivocada sobre lo que es sola escritura, permíteme que el día de hoy te explique lo que realmente significa sola escritura y en base a ello podrás plantear de manera correcta tus argumentos a favor o en contra de esta doctrina. Entonces, primeramente, comencemos corrigiendo el error o falsos conceptos que se tiene sobre sola escritura para luego enseñar lo que realmente significa esta preciosa doctrina bíblica. En primer lugar, comenzamos definiendo qué no es sola escritura. Vayamos a la materia. Sola escritura no significa que todo lo dicho o hecho por el Señor Jesucristo, los apóstoles y los profetas logró integrarse en las escrituras, pues sabemos que Jesús hizo muchas otras cosas y también hubo escritos que no se mantuvieron. Sola escritura no significa que en un principio el evangelio se transmitiera de manera escrita, pues todos sabemos y aceptamos que la predicación fue principalmente de manera oral, tal y como lo hacemos hoy. Incluso nosotros predicamos el evangelio de manera oral. Y lo que el Señor enseñó es lo mismo que transmitieron los apóstoles, pero resulta que estos apóstoles ya murieron. ¿Y dónde encontramos sus enseñanzas? Claramente en las escrituras. Lo dejaron de manera escrita. Otro detalle, sola escritura no significa que los hagiógrafos no citaran otros escritos espurios para mencionar un hecho. Sola escritura no significa que Jesús ordenara de manera directa escribir los libros. Sola escritura no significa que no se puedan realizar acciones, costumbres o tradiciones siempre que no se contrapongan con lo establecido en la escritura. Sola escritura no significa que cualquier persona con una Biblia en la mano pueda interpretar de manera correcta la escritura. Sola escritura no significa que la iglesia no tenga líderes como pastores, como obispos, como evangelistas, como diáconos y otras autoridades a las cuales sujetarse, siempre que ellos estén subordinados a la escritura. Sola escritura no significa que los cristianos no podamos leer escritos extrabíblicos, o sea, fuera de la Biblia, y que no está en contra de ella para un análisis histórico, por ejemplo, pero al final la norma objetiva que está por encima de todo lo escrito sigue siendo la Biblia. Y por último, sola escritura no significa que la Biblia deba contener la lista de libros que la integran. No significa nada de esas cosas, sola escritura. Si alguien cree o si mi oponente cree que eso significa sola escritura, está completamente errado. Así que es necesario, como dije en un inicio, primeramente desaprender lo que no significa sola escritura, para ahora sí aprender lo que realmente significa sola escritura. Entonces, mi estimado amigo, ¿me permites ahora enseñarte qué es la sola escritura? ¿Qué significa realmente sola escritura? Con mucho gusto paso a explicártelo. Sola escritura significa que todo lo que necesitamos en materia de fe, doctrina, moral, conducta, etcétera, está explícita o de manera implícita en la Biblia. Sola escritura significa que tenemos un maestro divino por excelencia, a lo cual deben sujetarse las enseñanzas de los maestros y los líderes terrenales puestos por Dios. Esto es, pues, en palabras resumidas, lo que significa sola escritura. Sola escritura está unida en dos puntos importantes.
la suficiencia material y la suficiencia formal de las Escrituras. Empecemos explicando, mis estimados amigos y hermanos, la suficiencia material. Este punto, en otras palabras, significa que todo lo necesario para el conocimiento, la edificación, la enseñanza, la refutación del error, la corrección y la instrucción en la justicia de Dios, ¿se encuentra dónde? En la Biblia, la palabra de Dios. Nos dice el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 17, un texto tan conocido, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo han entendido correctamente. Dice el versículo 14, pero tú, Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niñito conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Toda, no alguna parte, no cierta parte, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción de la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Esto es sola Escritura, mis estimados amigos. Ahora, ¿será que mi oponente puede presentar alguna evidencia sólida donde Pablo se refiera de la misma manera que se refiere a las Escrituras? ¿Será que mi oponente puede presentar alguna evidencia sólida que Pablo se refiere de la misma manera a alguna tradición oral o apostólica que no haya quedado registrado en las Escrituras o que éstas no le enseñen? Difícilmente. No creo que lo pueda hacer, pero sería bueno hacerlo ver el intento. Ahora, mis estimados amigos y hermanos, pasemos a explicar qué es la suficiencia formal de las Escrituras. Este punto, en otras palabras, significa que tenemos un maestro divino por excelencia, el Espíritu Santo, y Él nos enseñará todas las cosas y eso nos hará recordar todo lo que Cristo nos dijo. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 23 al 26, citado en la Biblia Católica Latinoamericana, nos dice lo siguiente. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. Versículo 26, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cómo traduce la Biblia Católica Latinoamericana al Espíritu Santo como el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre? Y lo dice la Biblia Católica. ¿Qué más confirma esto? El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 2 al 15. Leámoslo en la Biblia Católica Torres Amat 1825. Nos dice lo siguiente. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación, pues no hablará de suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído y os anunciará las venideras. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que recibirá de lo mío y os lo anunciará. La Biblia, mis estimados amigos, nos presenta claramente al Maestro Divino por excelencia, nada más y nada menos que al mismo Espíritu Santo, nuestro Dios Todopoderoso, la tercera persona de la Trinidad. Él, el Espíritu Santo, Él es el que nos va a enseñar todas las verdades necesarias para la salvación. Ahora, los que objetan sola Escritura, específicamente la suficiencia formal, van a decir que esto es solamente aplicado a los apóstoles. Pero, ¿será esto cierto? ¿Será esto verdad? Pues la misma Biblia se va a encargar de refutar esa desesperada conclusión con tal de negar la evidente doctrina bíblica de la suficiencia formal de las Escrituras. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 17 al 27, en la Biblia Católica Torres Amat 1825, nos dice desde el versículo 19, pero vosotros, hablando a la iglesia, Juan dice, pero vosotros habéis recibido la unción
del Espíritu Santo, y de todo estáis instruidos. Dice Juan, versículo 20, no os he escrito como a ignorantes de la verdad, sino como a los que la conocen y la saben, porque ninguna mentira procede de la verdad, que es Jesucristo. ¿Quién es mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo o Mesías? Este es un anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco reconoce al Padre. Quien confiesa al Hijo también al Padre confiesa o reconoce. Dice el versículo 26, dice el apóstol Juan, mantened en vosotros la unción divina, o sea, el Espíritu Santo, que de él recibisteis, y con eso no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que conforme a lo que la unción del Señor os enseña en todas las cosas, así es verdad y no mentira. Por tanto, estad firmes en eso mismo que os ha enseñado. Ajá, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Que el Espíritu Santo que recibimos de Dios, Él nos guía toda verdad y no tenemos necesidad de que nadie os enseñe, sino que conforme a lo que la unción del Espíritu Santo os enseña todas las cosas, así es verdad y no es mentira. ¿Esto lo podrá decir un católico romano? Por supuesto que no. Por lo tanto, queda demostrado en unos cortos pasajes bíblicos la suficiencia material y la suficiencia formal de las Sagradas Escrituras. Más claro, no puede ser. Ahora, ciertamente Juan pues no niega la importancia de los maestros idóneos y capacitados en la iglesia. 1 Corintios 12:28, Efesios 4:11 nos habla de maestros. Mas lo que Juan demuestra inequívocamente es que ni los maestros ni los creyentes dependemos de la sabiduría humana u opiniones o tradiciones extrabíblicas para obtener y enseñar la verdad. Es el Espíritu Santo, la unción de Dios, quien guarda y guía al creyente verdadero en toda verdad. Y lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Mis estimados amigos, la suficiencia material y la suficiencia formal está siendo demostrado con la palabra de Dios. Sola Escritura se demuestra a sí misma y la misma Biblia está dando testimonio de ello. Entonces, mis estimados amigos, continuando, viendo, ¿verdad? Ahora, cuando sucede esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la objeción que se presenta a esto? Bueno, mis amigos toman pasajes donde dicen, ¿verdad? Por ejemplo, el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18, ¿verdad? Y también usan Segunda de Pedro, versículo 1 al 15 al 21, ¿verdad? Donde dice que los indoctos inconstantes tuercen la escritura, ¿verdad? Ahora, entendido esto en su contexto, ¿qué es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios? Que los indoctos inconstantes llegan a torcer las escrituras justamente porque no están bajo la guía del Espíritu Santo, como lo dice el mismo versículo 21 de Segunda de Pedro, capítulo 1. Por eso dice el mismo Pedro, porque la profecía no ha sido en los tiempos pasados proferidas por humana voluntad, antes bien movidos del Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios. Ciertamente, mis estimados amigos, pues los falsos maestros y burladores siguen sus propias concupiscencias para enseñar falsas doctrinas tergiversando las escrituras. Esos falsos maestros, esos burladores, se creen los únicos autorizados para interpretar la Biblia de manera infalible, como lo fueron los fariseos y los escribas. Estos, sin embargo, carecían de toda guía del Espíritu Santo. Ahora, de cierta manera, todo esto ya estaba profetizado por el apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo del 28 al 32, la palabra de Dios nos dice algo muy interesante. La Biblia nos dice en estos versículos: velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores u obispos para pastorearle
pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán varones que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Versículo 31. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y el versículo 32 nos dice: y ahora os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que puede edificar y darle herencia a todos los que han sido santificados. Mis estimados amigos y hermanos, el apóstol Pablo da testimonio de que falsos maestros se levantarían para intentar engañar al pueblo de Dios. Esto es muy interesante notar en este versículo. Ahora, notemos que desde el versículo 28 al versículo 31 de Hechos capítulo 20, Pablo está advirtiendo a la iglesia contra los falsos maestros que son como lobos feroces y contra las falsas doctrinas también advierte Pablo. En este caso, nosotros deberíamos esperar que Pablo encomendara a la iglesia al santo magisterio y al colegiado infalible supuestamente instituido por Cristo para preservarlos del error y del engaño. Pero, ¿será este el caso? ¿Pablo conocía de alguna tradición oral extrabíblica que podría también librarlos del error? La respuesta, mis estimados amigos y hermanos, es un trágico no. No, Pablo no encomienda. Qué curioso que Pablo, hablando del error y hablando de los falsos maestros, no encomienda a la iglesia, al magisterio supuestamente infalible, ni a un colegiado supuestamente infalible. El mismo apóstol Pablo, aquel que tenía la autoridad del mismo Cristo para predicar su evangelio, aquel que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, aquel que advirtió contra las falsas enseñanzas y las herejías, nos dice en el versículo 32 que encomienda a la iglesia a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. O sea, fuimos encomendados a Dios y a las sagradas escrituras. Mi amado oponente podrá presentar alguna evidencia mejor que esta demostrando la primacía y la autoridad máxima de las sagradas escrituras. Mi oponente podrá demostrar algo similar que se diga sobre la tradición oral extrabíblica o sobre el supuesto magisterio infalible. No lo va a poder hacer de ninguna manera. La palabra de Dios está siendo muy clara en estos pasajes bíblicos. De hecho, la misma Biblia nos va a decir en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 algo muy interesante, mis estimados amigos. Dice así la palabra de Dios. Dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Te está diciendo a ti, mi estimado amigo, te está diciendo a ti, mi estimado hermano, mira, no pienses más allá de lo que está escrito. No pienses más allá. Si piensas más allá, te estás envaneciendo y te envanecerás contra tu prójimo. Eso te está diciendo el apóstol Pablo. Más claro, imposible, mis estimados amigos. Y para reforzar este hecho aún más en la historia de la iglesia, ¿verdad? Mi estimado oponente citó Hechos de los Apóstoles. De verdad que eso estaré refutando yo en la refutación, valga la redundancia. Pero gracias, le agradezco muchísimo a él porque Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, en el versículo 11, nos dice algo muy interesante. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, en la Biblia Católica Romana, Torres Amat, 1825, nos dice: como quiera, los hermanos, sin perder tiempo aquella noche, hicieron partir a Pablo y a Silas para Berea, los cuales luego que llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Eran estos de mejor índole que los de Tesalónica, y así recibieron la palabra de Dios con gran ansia y ardor, examinando atentamente todo el día las escrituras, para ver si era cierto lo que Un minuto.
Muy bien, para ver si era cierto lo que se les decía. ¡Wow! Más claro, imposible. El apóstol Pablo era enviado por el mismo Cristo para predicar su evangelio. ¿Cómo pues pondrían en tela de juicio lo dicho por Pablo y Silas, los de Berea, acudiendo a las escrituras para corroborar si lo que Pablo y Silas decían era conforme a la palabra de Dios? Claramente, la iglesia primitiva demuestra que la ley y el testimonio, como lo dice Isaías capítulo 8, que es la sola escritura, es la máxima autoridad en asuntos de fe, doctrina, moral y conducta. Y lo hemos demostrado con las sagradas escrituras. Muchas gracias. Tiempo. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar al segundo tiempo oficial, es decir, al tiempo de refutación de argumentos. En este caso le corresponde nuevamente al párroco Carlos Mojica. Amado Carlos, cuando comience a hablar. Estamos listos. ¿Ya? Sí. Listo, bueno, muy bien. Fijémonos que si nuestro hermano Joel Moody cree en el poder de la palabra de Dios, yo lo invito a él a que pues sepa que el Señor nos invita a ser mansos y humildes de corazón. Está hablando como en un tono como de gritos, como gritando, ¿verdad? El Señor dice en Mateo 11:29, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si tú creyeras en las escrituras, hablarías con mansedumbre y con mucha humildad, sin gritar. Bueno, gracias. Bueno, vamos a mirar lo siguiente. Resulta que él me acusa a mí de que yo estoy hablando de la compilación del canon, pero resulta que él está usando unos términos que no están en la escritura. Por ejemplo, la suficiencia formal y la suficiencia material. Esos dos términos no están en las escrituras. Voy a hablar con mansedumbre y con mucha paz. Fíjense que en la crisis arriana, ya que usted usó términos extrabíblicos, yo voy a usarlos también. Resulta que en la crisis arriana, Arrio se remitió únicamente a la suficiencia formal de las escrituras, que es como tal el texto sagrado que tiene lo que necesitamos para creer. Pero resulta que la Iglesia Católica, para solucionar la crisis arriana, recurrió a la tradición, que no tenía la crisis arriana, no tenía tradición, y por eso es una herejía, porque no tenía tradición. Entonces, la misma Iglesia Católica, con la Sagrada Escritura, con la Sagrada Tradición y con el mismo magisterio, superaron la crisis arriana, que el principio arriano de la suficiencia formal es deficiente, ¿sí? Pues podría apelar a la Biblia, pero la Biblia no le sustentaba de que Cristo era creado por Dios en su naturaleza divina. Entonces, fíjense que nada más acá con esto nos damos cuenta de que se necesita la tradición, que en este caso yo voy a poner la suficiencia material para poder superar las herejías. Entonces, usted está usando dos términos que no están en la Biblia, y usted sí tiene derechos a usarlos, pero yo no me salí de la Biblia, yo no me salí de una visión panorámica del Nuevo Testamento, yo no me salí del año 110, del año 90 al año 110, yo no me salí de esa época. Luego, lo que yo dije es absolutamente válido. Bueno, muy bien. Resulta que, a ver, nuestro hermano Joel Moody al inicio hizo una lectura por allá de un libro, eso se notaba que estaba leyendo. Yo pensé que iba a empezar con un texto bíblico, pero, por ejemplo, él dice agiógrafos. Usted usa un término agiógrafos, y el término agiógrafo no está en la Biblia, porque lo que usted está dando a entender es que Dios escribió la Biblia. ¿Por qué? Porque está rechazando absolutamente intervención humana, toda intervención humana, pero sí está usando un término de un escritor sagrado que no, el término agiógrafo, que ese término no está en la Biblia y usted lo está usando. Bueno, vamos como en esa parte para superar esos esquemas erróneos, ¿cierto? Para ir ya después a lo más cuajadito, ¿sí? Bueno, ahora, usted, por ejemplo, dice el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, tercera persona en la Trinidad. En ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad. Eso usted lo sabe gracias a la tradición de la Iglesia.
O sea que usted está refutando la sola escritura, porque yo le puedo hacer muy fácilmente esa pregunta a usted. ¿Dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad? Y usted mismo lo dijo. Y eso en ninguna parte de la Biblia está. Luego, la suficiencia formal es inadecuada. Es inadecuada. Ahora, ahí para nada más con eso nos damos cuenta que usted está creyendo en alguien, en algo que es propio de la tradición de la Iglesia Católica. Bueno, eso es así. La crisis arriana, los herejes han recurrido a la suficiencia formal de las escrituras, y si usted se sale de la Biblia al usar esos términos, yo también tengo derecho a hacerlo. Bueno, muy bien, vamos a continuar aquí, a mirar como los esquemas equivocados para ir a lo más cuajado, ¿cierto? Bueno, usted habla de que el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad completa. Es que en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero si leemos nosotros Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, versículo 28, miren lo que dice el mismo texto sagrado para que usted lo tenga muy presente. Voy a leerlo acá en la Biblia, lo estoy buscando, el texto sagrado, que es el Concilio de Jerusalén. En Hechos 15, 28, mire lo que dice el mismo escrito sagrado. Dice lo siguiente, con rojo, ahí viene, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo y nosotros. O sea, quiere decir que prima la acción del Espíritu Santo, pero hay un nosotros, que es el de los apóstoles, de los presbíteros y de toda la iglesia. O sea, la suficiencia formal no nos sirve, porque entonces diría que el solo Espíritu Santo, y no diría y nosotros. O sea, ahí nada más con esos dos términos que usted usa, yo lo puedo refutar. Entonces, eso le invito a usted para que lo tenga pues muy presente. Ahora vamos a mirar los textos que usted usó para pues argumentarlo. Bueno, fijémonos lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:16, claro, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Claro, toda escritura es inspirada por Dios. Pero si vamos a mirar la suficiencia formal, apliquemos en la segunda de Timoteo 3:16, no nos sirve, porque entonces yo estaría cancelando el Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, estaría cancelando Hechos de los Apóstoles, estaría cancelando la misma carta a Timoteo que fue perfilada después de que el mismo apóstol San Pablo murió, la carta a los hebreos. Entonces, si le aplico una suficiencia formal a segunda de Timoteo 3:16, estoy arrasando con estos escritos. Hechos de los Apóstoles, primera, segunda y tercera carta de Juan y Hebreos, no estarían en su Biblia. Entonces, si yo le aplico el principio formal, la suficiencia formal, hay de una vez hazgo caer todos esos textos bíblicos, eso es garrafal, eso sería garrafal. Bueno, muy bien. Ahora miremos lo siguiente. Usted dice, tiene que demostrarme una tradición oral que no esté registrada en las Escrituras. Pues se la tengo. Primera de Corintios 11:23, con rojo para que le quede a usted bien claro, y lo voy a hablar pues con mucha mansedumbre, ¿cierto? El Señor nos invita pues a hablar con mansedumbre, no con gritos, sino hablar con amor. Entonces, mire lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que os transmití. O sea, recibí del Señor suficiencia formal, lo que os transmití, suficiencia material. Ahí están las dos, así es como se interpreta. Entonces, aquí mismo dice lo que yo les transmito a ustedes. O sea, hay una intervención humana. ¿La intervención humana de quién? Del mismo apóstol San Pablo, guiado obviamente por el Espíritu Santo. Usted dice que no hay, que tradiciones orales que no estén registradas en la Biblia. Pues aquí está el mismo primera carta a los Corintios, que es el primer texto de la cena del Señor, de la Eucaristía. Es el texto más antiguo, primera de Corintios 11:23, y dice una tradición que recibí del Señor y que a la vez les transmito a ustedes, ¿verdad? Por eso es el testigo que se usa en las carreras atléticas. Hay un testigo que cada 100 metros el uno se la pasa al otro, es el testigo que a mi vez transmití. Entonces ahí queda resuelta pues su pregunta, ¿cierto? Claro, el Espíritu Santo es el intérprete. Pedimos la acción del Espíritu Santo cada vez que vamos a leer la palabra de Dios, cada vez que la vamos a interpretar, que la vamos a escudriñar. Bueno, pero aquí usted está de frente ante un problema. La misma palabra de Dios en 2 de Pedro 1:20 dice
que ninguna profecía de la Escritura se debe interpretar de forma particular, privada. Entonces quiere decir que tiene que estar en comunidad. Tiene que estar en comunidad para interpretar la Biblia. Entonces, la referencia bíblica, si vamos a hacer solo la escritura, la referencia bíblica de una comunidad que se reunió para solucionar un problema es en Hechos 15, todo el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, para solucionar un problema en cuestión. No fueron a la Biblia, sino que fueron a los apóstoles, fueron a la iglesia, fueron a los mismos apóstoles. Entonces eso queda supremamente claro. Y dice Hechos 15:28, yo creo en la acción del Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad completa. Yo pido el Espíritu Santo cada vez que voy a hacer la homilía en la Eucaristía, yo hago una petición al Espíritu Santo. Entonces, eso no es propio de los evangélicos, eso es mentira, eso nosotros también pedimos el Espíritu Santo. Pero aquí dice Hechos 15:28, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, ¿sí? Suficiencia formal, Espíritu Santo, su acción y su poder. Suficiencia material, ¿qué es? Que nosotros, ¿verdad? Pero entonces usted está usando dos términos que no están en la Biblia, entonces pues yo también los voy a usar. Ahora, vamos a aplicarle el principio de suficiencia formal a 1 Corintios 2:4. No podemos pensar más allá de lo que está escrito. Bueno, entonces si le aplico la suficiencia formal, estaría cancelando Filipenses, Filemón, 2 de Corintios, Gálatas, Romanos, 1 y 2 de Timoteo, Colosenses, Filemón, no, ya la dije, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, 1, 2 y 3 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, Hebreos, Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis y el Evangelio de San Juan. Casi 12, 14 libros estaría yo eliminando si le aplico el principio de la suficiencia formal, que es la que creen ustedes. Ustedes creen en la suficiencia formal de las Escrituras. Y entonces dice, no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, estos libros que yo he nombrado, que son posteriores a la datación histórica de primera carta de los Corintios, los estaría echando usted loma abajo. Y eso es gravísimo. Eso es supremamente grave en un evangélico que realmente exprese eso de esa manera. Entonces, otro aspecto, otro problema gravísimo que usted tiene, que sale de su propia boca. Usted, por ejemplo, llega y dice, el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, tercera persona de la Trinidad. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Eso es propio de la tradición apostólica. Yo lo reto a usted a que, por favor, me muestre el texto bíblico donde diga que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Deme el texto donde lo diga. Y eso mismo salió de su boca. No anoté el tiempo en el que usted lo dijo, pero yo le invito a que lo diga si cree en la suficiencia formal de las Escrituras. Entonces lo invito a que me diga el texto sagrado que hable de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lo espero con los brazos abiertos. Listo, bueno, muy bien. Fijémonos en lo siguiente. La sola Escritura intenta cancelar la enseñanza, intenta cancelar los enviados por Dios. ¿Por qué el Señor dice a quienes ustedes me rechaza, a mí me rechaza, a quienes ustedes los rechaza, a mí me rechaza? O sea, fíjense que tiene que haber unos hombres cualificados que son los que deben que enseñar la palabra de Dios, pero usted en la forma como presentó la sola Escritura los canceló y ya después al final dijo que sí necesitábamos pastores. O sea, en fin, que no necesitamos la sola Biblia o no necesitamos pastores. Pero usted en su explicación se fue a los dos lados, O es sola Escritura y no necesitamos pastores, o creemos en la Escritura, necesitamos pastores que nos enseñen, como dice, que los lleve a la perfección de los santos, como dice Efesios capítulo 4, versículo 12. O sea, no puede contradecirse usted, Joel Moody, con todo respeto, ¿cierto? Y no estoy gritando como usted lo hizo, sino que estamos hablando pues con mansedumbre. Ahora, usted usa los términos suficiencia formal, suficiencia material. Eso no está en ninguna parte de la Biblia, esos dos términos. ¿Por qué yo no voy a poder decir con todo respeto de que en el Evangelio de Mateo, en ninguna parte dice que Mateo lo escribió? ¿Por qué yo no puedo decir eso? ¿Y por qué yo no puedo decir que la tradición en Papías de Hierápolis y la tradición en Adversus Hereses, capítulo 3, numeral 3, verso 4, se lo atribuye Mateo a Mateo, Lucas lo escribió Lucas?
¿Por qué yo no puedo decir eso y usted sí puede usar el término suficiencia formal y material? O sea, no, ese es un muñeco de paja que no le funciona acá, con todo respeto. No estoy atacando su persona, estoy atacando pues los argumentos con todo respeto para que acá no hiramos susceptibilidades. Pero en el Evangelio de Mateo en ninguna parte dice que fue escrito por Mateo. En Lucas en ninguna parte dice que fue escrito por Lucas, ¿verdad? Marcos en ninguna parte dice que fue escrito por Marcos. Entonces, ¿yo por qué no puedo decir esto? Y usted lo toma como si fuera compilación de Caro cuando estoy hablando de autoría de los textos sagrados. Lo mismo sucede con Hechos de los Apóstoles, lo mismo sucede con la Carta a los Hebreos, lo mismo sucede con el libro del Apocalipsis. ¿Por qué yo no puedo decir esto y usted sí puede usar términos suficiencia formal y suficiencia material? ¿Por qué yo no puedo decir esto cuando realmente usted está en una encrucijada muy terrible? Porque si yo le aplico el principio de suficiencia formal, que es el que ustedes creen suficiencia formal únicamente sola escritura. Si le pone suficiencia material, ya no son sola escritura, porque Arri usó la suficiencia formal únicamente. Entonces ahí no le sirve a usted y yo me puedo remitir a esto que le estoy diciendo para mostrar lo que Arri usó la suficiencia formal. La suficiencia formal son los que creen la sola escritura. Si usted cree suficiencia formal y suficiencia material, usted ya no cree en la sola escritura y usted Tiempo. Ok, perfecto. Déjeme resetear el tiempo. Bien, entonces le toca el turno al apologista cristiano evangélico Joel Moody. Mi hermano Joel, cuando usted comience a hablar, yo le enciendo su tiempo. 15 minutos, ¿verdad? Sí. Ok, comenzamos a partir de ahora. Muy bien, mi estimado, vamos a hablar despacito, suave, así como le gusta a usted. Vamos a hablar bien suave. En primer lugar, usted dijo algo muy interesante. Usted dijo que los arrianos apelaban a la suficiencia formal. Bueno, mi estimado, por favor, ¿usted me puede dar la fuente y la evidencia de tal cosa? Mientras tanto, permítame refutarle con rojo, bien bonito, bien suavecito, bien tranquilito, con rojo, ¿qué es lo que dijo Gregorio, nada más y nada menos que Gregorio de Niza en su Tratado Dogmático, libro 12 sobre la eternidad, en su carta a Eustacio? ¿Qué nos dice Gregorio de Niza? Nos dice lo siguiente. Dice, ¿cuál es entonces nuestra respuesta? No creemos que sea correcto hacer que su tradición prevalezca la ley y la regla de la sana doctrina. Dice la tradición. Ok, sigamos. Porque si es costumbre de hacer uso de la prueba de la solidez, nosotros también, sin duda, podemos avanzar nuestra tradición imperante. Y si rechazan esto, seguramente no estamos obligados a seguir la suya, o sea, su tradición. Entonces dice Gregorio de Niza que la escritura inspirada entonces sea nuestro juez. Y el voto de la verdad seguramente se dará a aquellos cuyos dogmas se encuentran de acuerdo con las palabras divinas. Gregorio de Niza, Tratados Dogmáticos, libro 12 sobre la Trinidad, en su carta a Eustacio. Mi estimado, ¿de dónde me saque usted que los arrianos usaron una suficiencia formal si claramente ellos, según Gregorio de Niza, usaron una tradición? Mi estimado, usted ha quedado completamente refutado. Continuamos con la refutación. No quiero ser muy duro, ¿verdad? Ahora, ciertamente, ¿verdad? Comenzó diciendo... Ok, él habló de Efesios capítulo 4, versículo 11 y mencionó a los maestros, mi estimado. Yo creo que no es necesario repetir lo que ya dije en mi exposición inicial. Ya expliqué claramente qué es lo que no significa la sola escritura. Y la sola escritura no contradice a lo que dice la Biblia en Efesios 4, 11. Al contrario, más bien usted está apelando y está fundamentando la autoridad de los ministros basado en ese versículo que leyó. Por lo tanto, usted mismo le está dando la importancia, la relevancia y la autoridad a las escrituras. O sea que incluso usted basa su ministerio en una cita de la escritura, porque si no existiera cita, usted no podría hacer lo que ejerce. Así que, mi estimado, usted mismo se está refutando a usted mismo. Luego cita Lucas capítulo 10, versículo 13 al 16. Mi estimado, el contexto está hablando de los 70. Lea desde el versículo 1 en adelante. Está hablando de la misión de los 70. Por favor, no me saque de contexto las escrituras.
Ahora, ciertamente él comenzó a decir que Marcos no fue escrito por Marcos. Por favor, nuevamente, no estamos hablando sobre quién escribió los libros o sobre la inerrancia de las escrituras o sobre la confirmación del canon o sobre esas cosas. Estamos hablando sobre sola escritura. Y por lo visto usted se salió del tema porque, con todo respeto, usted ha demostrado un completo desconocimiento de lo que es la sola escritura. Luego menciona el Mateo y la genealogía, que la traducción judía. A ver, nuevamente, ya expliqué en mi exposición inicial qué parte no se ha entendido, que el hecho de citar la tradición no contradice la sola escritura. De hecho, la tradición se puede usar siempre y cuando no contradiga la escritura. Parece que eso no se entendió. Se lo vuelvo a explicar suavemente, ¿verdad? Luego me citó Hechos de los Apóstoles capítulo 15 y el Concilio de Jerusalén. Y dice que no usaron la escritura. ¿Será eso verdad? ¿Será que no usaron la escritura? Vamos a refutarle bien bonito, mi estimado presbítero Carlos Mojica. Anótelo, por favor, con rojo, con azul, con verde, con amarillo, con transparente. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 15. Y dice, desde el versículo 14, Simón, hablando Jacobo, ¿verdad? El hermano de Jesús, dijo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, ¿cómo está escrito? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Dónde está esto? Claramente está en el libro de Amós, capítulo 9, versículo del 11 al 12. Mi estimado, ¿cómo que el concilio de Jerusalén no citó la escritura? Usted queda completamente refutado en este punto, por favor. Bueno, dice, ¿verdad? Primera de Timoteo, él me citó luego, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, donde la Biblia dice, y para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero, mi estimado, ¿qué es la verdad? Algo parece que no se entiende qué es la verdad. La verdad es el contenido de la fe cristiana registrado en las Escrituras. Claramente, esto es la verdad. Incluso en el versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mi estimado, la palabra griega que se usa aquí para baluarte solo aparece aquí en este Nuevo Testamento y no nota la fundación sobre la que reposa un edificio. O sea, la verdad reposa sobre la iglesia, no que la verdad sea la iglesia. Son cosas muy distintas. Por lo tanto, completamente refutado. Luego, ¿verdad? Me citó, ¿verdad? Dice que Hechos y el libro de Hechos y el libro de Hebreos no dice que fueron escritos por algún apóstol asociado, algo así de entender. Por favor, no estamos hablando nuevamente sobre quién escribió los libros de la Biblia, estamos hablando sobre sola escritura. Usted empezó su argumentación diciendo que iba a probar la autoridad del magisterio, tradición y la iglesia. ¿Lo probó? ¿Lo probó? No, usted no se pasó hablando de tradición, usted no se pasó hablando de magisterio, usted se pasó hablando de compilación del canon, de la inerrancia de las escrituras, de quién escribió tal libro. Usted se salió completamente del tema. Luego me dice, ¿quién definió Génesis como inspirado? A ver, nuevamente, ¿cómo es eso de que quién definió Génesis como inspirado? Ciertamente, usted parece, con todo respeto, ¿verdad?, que desconoce qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 2. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién le fue confiada la palabra de Dios del Antiguo Testamento? A los judíos. Por cierto, ustedes no siguen ese canon de los judíos, que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Por lo tanto, ahí se ve completamente refutado. Entonces, claramente los judíos tenían esa autoridad para definir Génesis como inspirado, pero ciertamente los judíos no necesitaron ningún concilio para saber que esos libros eran inspirados, ¿verdad? Ahora, ciertamente dice él que circuncidar, dice, porque si tendríamos que seguir sola escritura, tendríamos que circuncidar a los niños, tendríamos que hacerlo, dice. Bueno, parece que usted, ¿verdad? Usted mismo citó Hechos capítulo 15 y parece que no lo aplica.
A ver, entonces, ¿por qué citar Hechos 15 si no lo aplica? Hechos 15 justamente se dio con el motivo de que habían judaizantes que querían circuncidar conforme al rito de Moisés. Si no, no pudieran ser salvos, decían estos. O sea, claramente luego dice Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí justamente se dan esas instrucciones basadas en la palabra de Dios, pero usted parece que cita Hechos 15, pero no lo entiende. Con todo respeto, ¿en dónde quedamos aquí? Ahora, ciertamente, ¿verdad? Luego dijo usted que ciertamente Cristo es la plenitud de la revelación. Bueno, al decir eso, se refutó magistralmente. Usted mismo se refutó al decir que Cristo es la plenitud de la revelación, ciertamente porque las cosas del antiguo pacto eran sombras de lo que habían de venir, pero cuando vino el nuevo pacto y es la plenitud de la revelación, Cristo es la plenitud de la revelación, como los dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Por lo tanto, su argumento queda completamente refutado. ¿Verdad? Luego pasó hablando de que la tradición le dio un nombre a Apocalipsis, de que Tesalonicenses fue escrito en el año 53. Mi estimado, no estamos debatiendo nuevamente sobre el canon, estamos debatiendo sobre la Sagrada Escritura. Luego usted dice que Jesús y los apóstoles citaron la Septuaginta. Por favor, usted me pudiera decir cuál de las 3 versiones de la Septuaginta citaron Cristo y los apóstoles: el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino. ¿Usted me podría decir cuál de las 3 versiones de la Septuaginta usaron Cristo y los apóstoles? Por favor, sería tan amable que me lo pudiera decir. Claro, en otra oportunidad, ¿verdad? Entonces ahora pasemos al tema de lo que dijo, ¿verdad? Él habría hablado de que los arrianos apelaron a la suficiencia formal. Esto es una tremenda tontería, con todo respeto. Ya le demostré y lo refuté con Gregorio de Niza que los arrianos más bien apelaban a la tradición. Y fue Gregorio de Niza quien dice entonces, si nosotros tenemos tradición y ellos lo tienen y no una de las dos concuerdan, entonces que sea la escritura la autoridad final. ¿Quién lo dice? Gregorio de Niza. Usted no le cree a Gregorio de Niza completamente. Luego me dice que porque yo usé la palabra hagiógrafos, ¿verdad? Eso viola la sola escritura, porque la palabra hagiógrafos no está en la Biblia. A ver, mi estimado, ¿quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted que sola escritura se basa en términos literales o hipertextuales? Creo haber explicado claramente lo que es la sola escritura en mi exposición, y todos aquellos que escuchen qué es lo que realmente enseña la sola escritura, creo que fui más que claro. Por lo tanto, ese punto queda completamente refutado. Luego me menciona que el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad no está en la Biblia. Nuevamente, sola escritura no significa términos hipertextuales, significa que toda la doctrina, sea de manera implícita o explícita, está en ella. Así que ese punto quedó completamente refutado. ¿Ya? Luego, ¿verdad? Mencionó algo de, ¿verdad? Del concilio, que si no me equivoco, si del concilio de Nicea o de Atanasio o algo por ahí, ¿verdad? No me recuerdo bien, que usaron la tradición, usaron algo así, dijo. Bueno, ciertamente será eso, ¿correcto? Vamos a ver qué dice Atanasio de Alejandría, el campeón de la ortodoxia de la fe nicena sobre la cristología y la Trinidad. Vamos a ver qué nos dice Atanasio de Alejandría en su carta a Serapión, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice lo siguiente. Atanasio dice, las escrituras divinas entonces muestran consistentemente que el Espíritu Santo no es una criatura, sino que es propio del Verbo y de la deidad del Padre. ¿Quién lo dice? Atanasio. ¿Qué usó? ¿La tradición? No, la escritura. Y él mismo lo está diciendo. Nuevamente dice Atanasio, las sagradas e inspiradas escrituras son suficientes para declarar la verdad. Atanasio nos sigue diciendo, las sagradas escrituras es de todas las cosas la más suficiente para nosotros. Y luego diría, ¿verdad? Atanasio de Alejandría, la escritura divina es suficiente sobre todas las cosas.
cosas. ¿De dónde me saca usted? Lo contrario, mi estimado. Usted está quedando muy mal parado en este debate sobre la sola escritura. Ahora, ciertamente luego mencionó, ¿verdad? Que segunda de Timoteo 3:16, si yo lo cito, entonces estoy dejando fuera algunos escritos de la Biblia que fueron escritos posteriormente a Timoteo. A ver, ¿será que así lo entendieron los primeros cristianos? No, de hecho voy a volver a citar a Atanasio de Alejandría, que en su carta a Marcelino nos dice lo siguiente, dice, hijo, todos los libros de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, son inspirados de Dios y útiles para instruir. Segunda de Timoteo 3:16, como está escrito, pero para aquellos que realmente lo estudian, el Salterio ofrece un tesoro especial. Notemos, mis estimados amigos y hermanos, cómo Atanasio aplica segunda de Timoteo 3:16 a toda la escritura y no solamente al Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿será que mi estimado defiende la fe histórica? No, no la defiende. Atanasio lo refuta y cruelmente refutado, ¿verdad? Atanasio entendió 2 de Timoteo 3:16 aplicado tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento en su carta a Marcelino. Un minuto. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿verdad? Ciertamente, pues, creo que, a ver, luego mencionó, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, mencionó muchas cosas, pero creo que ya todos sus argumentos quedaron refutados y solamente voy a terminar con una frase magistral de Agustín de Hipona en su carta a los católicos sobre la secta donatista, punto 28, párrafo 3. Agustín de Hipona nos dice, ahí está su voz clara y nítida. Quien no le sigue después de oírla, ¿cómo osará decir que es su oveja? Que nadie me diga, oh, ¿qué ha dicho Donato? ¿O qué ha dicho Parmeniano o Poncio o cualquiera otro de ellos? Porque ni a los obispos católicos hemos de asentir si quizá alguna vez engañan hasta el punto de pensar algo contra las escrituras canónicas de Dios. ¿Qué dice Agustín? Tiempo. No iban a aceptar algo fuera de las escrituras. Adelante. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a la tercera ronda de tiempos que serán las preguntas. Van a tener 1 minuto para preguntar y 2 minutos para responder. Primeramente le toca la pregunta al párroco católico Carlos Mojica. Déjenme resetear el tiempo. Bueno, amado Carlos, cuando usted comience a hablar tiene 1 minuto para preguntar. Bueno, muy bien. Espera, regáleme un segundito, por favor. Ok, me dice. Entonces, tanto puede saludar a la audiencia. Claro. Bueno, bendiciones a todos los que están viendo este video, este debate en el canal donde se esté transmitiendo. Que Dios les bendiga a todos. Por favor, compartan, denle manito hacia arriba. Creo que es un tema muy interesante que nunca va a aburrir. Sígalo saludando, Eduardo, qué pena. Claro. Bueno, saludos ahí en el chat a Carlos Manuel, a Betty, a todos los que hay ahí, ¿verdad? Hay muchos ahí en el chat. Compartan el video, compartan el video, compartan el video. Estamos en la última ronda de tiempo. Última ronda de tiempo. El tiempo de las preguntas, el tiempo que muchas veces define los debates, un tiempo que a todos nos gusta. Vamos a ver cómo ambos oponentes preguntan y responden a las preguntas. Listo. Ok, entonces cuando comiences a hablar, te enciendo el tiempo. Bueno, muy bien. La pregunta para Joel Moody, que es un conocedor de los padres de la iglesia más que de la Biblia. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. ¿La multiforme sabiduría de Dios se manifiesta a través de la Biblia o a través de la iglesia?
La multiforme sabiduría de Dios se manifiesta a través de la Biblia o a través de la iglesia. Esa es mi pregunta. Ok. Hermano Joel, ¿entendió la pregunta? Por supuesto. Ok, entonces, cuando usted comience a hablar, le enciendo el tiempo, va a tener 2 minutos para responder. Muy bien. Comienzo, ¿cuánto? 2 minutos, ¿verdad? Sí. Ok, comienzo. 3, 2, 1, va. Bueno, vamos a leer el texto bíblico, mi estimado. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia en los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Parece que eso le va a encantar escuchar a mi estimado oponente, ¿verdad? La multiforme sabiduría de Dios se dio a conocer por medio de la iglesia. Ahí está, listo, la iglesia. Jaque mate. ¿Y cuál es la multiforme sabiduría de Dios? Sería bueno que usted comprendiera a qué se refiere Pablo con la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios, mi estimado, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 26, hace referencia a la palabra de Dios, nada más y nada menos que ello. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, ahora le toca el turno para preguntar a Joel Moody. Joel, tienes 1 minuto para preguntar. Muy bien, comienzo. 3, 2, 1, va. Muy bien, mi estimado presbítero Carlos Mojica, por favor, sin usar la Biblia. Sin usar la Biblia, porque si usted usa la Biblia, quedará completamente refutado. Sin usar la Biblia, por favor, demuéstrenos que la tradición y el magisterio son autoridades, ¿verdad? Independientes de las escrituras. Por favor, demuéstreme la autoridad de la tradición y el magisterio sin usar la Biblia. Porque ustedes dicen que son tres cosas, ¿verdad? Autoridades, pues, que Dios ha dejado. La Biblia, la tradición, el magisterio. Por lo tanto, si usted se basa en la Biblia, ya no se estaría basando en la tradición y el magisterio solamente. Sin usar la Biblia, demuéstrenos que la tradición y el magisterio son autoridades puestas por Dios. Adelante. Ok, ¿entendió bien, Carlos? Claro que sí, señor. Ok. Entonces, apenas comiences a hablar, vas a tener 2 minutos. Bueno, muy bien. Lo encontramos en el Concilio Vaticano II en la Constitución Apostólica Dei Verbum. En todos los numerales de la Dei Verbum encontramos que la referencia de que el Señor dejó el magisterio auténtico para interpretar la revelación de Dios por medio de la tradición oral y la tradición escrita. Está explícitamente en la Constitución Apostólica Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Entonces queda concluido el debate de forma oficial. Se acabaron los tiempos dentro del debate. Ahora solo quedará 1 minuto de despedida en el cual no se puede hablar nada del debate y bueno, tampoco me gusta que en este tiempo se psicologee a la audiencia. Ya todo lo que iban a decir lo dijeron. Así que ahora, por favor, cada uno despídase de la audiencia y agradezca a quien quieran agradecer. Entonces, el párroco Carlos Mojica tiene 1 minuto a partir de que comience a hablar. Sí, bueno, pues muchísimas gracias al pastor Eduardo Gutiérrez por moderar este debate, Joel Moody por haber venido acá. Esperamos pues ir mejorando todos en nuestra conducta. Muchísimas gracias a los que estuvieron ahí comentando, acompañándonos. Muchísimas gracias, que yo les pague un saludo pues muy especial para todos. Y ahí está sobre la mesa, ahí está el video, pues para que las personas lo vean, lo observen y saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga abundantemente.
Ok, perfecto. Entonces, ahora, mi hermano Joel Moody, apologista cristiano evangélico, tienes un minuto para despedirte apenas comiences a hablar. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Eduardo Gutiérrez, por la palabra. Bueno, primeramente agradecer a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que me dio de defender su santa y bendita palabra, ¿verdad?, de todas aquellas objeciones que pretenden desestimar la autoridad de la Escritura. Y bueno, le agradezco claramente, ¿verdad?, a mi estimado presbítero Carlos Mojica por darme la oportunidad. Bueno, ciertamente yo soy muy efusivo a debatir, no quiere decir que sea gritón o nada de eso. Yo soy muy efusivo, pero no es nada personal. En un debate yo soy siempre muy efusivo, pero no es nada personal. Creo que nos llevamos muy bien y espero que eso siga así, ¿verdad? Y también agradecer al pastor Eduardo Gutiérrez por la oportunidad y a todos mis amados hermanos en Cristo y mis amigos Salvador Barragán, Luis Grimaldo, Carlos Giovanni Fuentes, Marcos Bíblico, Edgar Treviño, Daniel Sapia, William Webster, James White, ¿verdad? Todos mis amados hermanos y a todos en general, Dani Córdoba, Pedro Ríos, ¿verdad? Me extendería muchísimo, ¿verdad? Mencionar a todos, Javier Silva. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Tengo muchos más en mente, pero mencionarlos a todos, ¿verdad?, sería muy extenso, pero Tiempo. darle a ustedes muchas gracias. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, ahora me voy a despedir yo. Bueno, gracias a Dios primeramente por esta oportunidad. Gracias también a ambos oponentes, al párroco católico Carlos Mojica y al apologista, predicador y salmista cristiano evangélico Joel Moody por haber pues expuesto cada una de sus partes respectivamente. Bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video. El debate queda concluido oficialmente.